a cortar sus extremidades con sevicia, rebanando la carne de los muslos con delicadeza particular, las cuales cocinó y las devoró con pasta y queso. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Diana Amador y Nancy Carranza. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, mis leyendas. Espero de corazón todo esté muy bien. Les envío un fuerte beso y que tengan una linda semana y que la familia se encuentre muy bien. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has mentido para agradar a alguien? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. A veces queremos hablar de más para impresionar a otros, presumiendo cómo hemos hecho cosas fantásticas, hazañas valerosas o divertidas que contamos a los amigos para sentirnos más queridos, incluso más respetados. Sin embargo, aunque siempre será grato escuchar una buena historia o las aventuras interesantes sobre la vida de alguien más, la mitomanía suele aparecer cuando los narradores no confían lo suficiente en sí mismos y la calidad de sus experiencias, mintiendo para agradar, hablando de cosas que no han hecho, que solo pasaron en sus fantasías. Un afán de satisfacer la opinión o la crítica como de lugar, subestimando a los espectadores y las percepciones de los terceros. David Harker se levanta iracundo como de costumbre, con ganas de comerse al mundo si es necesario, con ganas de pelear, presumiendo de gallardía y rebeldía sin par, siguiendo solo su instinto, su parecer y su opinión. Los tatuajes en su cabeza con las palabras desorden y subhumano le recuerdan que vive para el caos y la destrucción como causa. Se ve envuelto en una complicada situación en la calle donde se pelea con dos vecinos, saliéndose de las palabras y las amenazas a las groserías y a la agresión física, donde es evidente que el joven insurrecto es un potencial peligro para la sociedad. No solo hiere a ambos hombres que paseaban a su perro, sino que acaba con la vida de la mascota con sus propias manos en una actividad que frecuentaba y tenía practicada hasta la experticia, pues en su tiempo libre le gustaba ocasionar daño a animales indefensos como gatos, aves y perros con sus propias manos. Bajo la fachada de revolucionario, realmente esconde un mar de contradicciones ideológicas y comportamientos psicópatas, cultivando pensamientos de violencia extrema y quimeras de acabar con la vida de alguien salvajemente, disfrutando de la osadía de la impunidad. A los 19 años se mudó a un apartamento en Darlington, Inglaterra, donde se destacaba por llevar bien una doble vida, siendo educado, amable y encantador ante sus vecinos, a pesar de su ruda apariencia y su alcoholismo temprano. Julie Patterson nace en Inglaterra, en Darlington, en 1998. Vivía en una familia de clase media. Era amada por sus familiares y tenía un hermano mayor a quien quería mucho. A los 3 años de edad, su madre murió y la tristeza invadió su hogar significativamente, en lo que fue un duro golpe para ella y su familia, quien ahora solo contaba con su padre, encargado de sacar adelante a sus hijos. La pequeña nunca volvió a ser la misma, presentando una personalidad frívola y episodios de depresión severa, sonriendo pocas veces, quejándose por todas sus circunstancias, notándose distraída y retraída. Aún así conocería a un hombre de quien se enamoraría, casándose con él desde muy joven. Tuvo 3 hijos con su esposo, Freddie Newman, pero la pareja se divorció al no poder convivir y ella no pidió la custodia de ninguno de sus hijos, siendo consciente de su estado de depresión avanzado y de sus emergentes adicciones al Valium y al alcohol. Los niños a veces se contactaban con mamá, quien los visitaba, y salían a caminar por parques o dar paseos en la ciudad. También compartían durante sus vacaciones. Su relación con Freddie Newman, a pesar de haber terminado, era relativamente buena. Eran amables entre ellos y se trataban con buenos términos. Julie no permanecía en el mismo lugar ni con las mismas parejas todo el tiempo. No se comprometía con nadie y fue cuando conoció a Alan Taylor, un hombre alcohólico y bohemio
con quien empezó a salir. Juntos se alcoholizaban hasta el amanecer en parques o en las aceras públicas, ganando la mala reputación de sus vecinos. Vivían juntos y convivieron durante 2 años como pareja formal. Luego Julie volvió a quedar embarazada y a pesar de sus abusos con el alcohol y el Valium, el parto se dio sin problemas, dando a luz a un bebé sano. La pareja veía en el pequeño la oportunidad de un nuevo comienzo, de una familia, pero el bebé fue dado en adopción al nacer tras una decisión espontánea. Julie se volvió más retraída y ensimismada tras el suceso. Se notaba rendida, cansada, molesta. Tomó más pastillas, incrementando su dosis, combinada con botellas de litros y litros de alcohol. La situación empeoró y empezó a descuidar a sus hijos, a quienes ya no visitaba ni compartía con ellos. También a alejarse de Alan Tyler, aunque vivían en la misma casa. David Harker creció en una familia normal al lado de su hermano, en el seno de un hogar de clase media. Sin embargo, sus conductas solían ser extrañas y perturbadoras. Desde infante, procurando siempre llamar la atención, le infringía un dolor inhumano a los animales en vez de jugar con otros niños. Desarrollaba una personalidad deliciosa e impulsiva. A los 16 años presumía de una actitud altiva y hostil. Atacó salvajemente a 2 hombres que lo increparon por su apariencia, acabando con la vida del perro de uno de ellos que llevaban como mascota durante el incidente. Posteriormente fue denunciado y recluido en un reformatorio para delincuentes juveniles. Al cumplir los 21 años se mudaría a Darlington, donde empezó a frecuentar demasiado la bebida hasta el alcoholismo, buscando agradar a sus admiradores menores que él, niños impresionables a quienes engañaba para subir su ego y robar algunos euros a costa de ellos, apostando trucos que lograba sacar con sus habilidades en la tabla como skater, o vendiendo boletos para las presentaciones de su banda de punk rock Downfall, en donde cantaba y escribía las letras. Siempre iba acompañado de varios jóvenes alrededor suyo, como si se tratara de algún maestro, gurú o un guía espiritual ante sus discípulos. Tenía un estricto código ético que se caracterizaba por una supuesta integridad pulcra y elevada conciencia. Detestaba a las personas intolerantes, delincuentes sexuales o abusadores de niños, a pesar de que él mismo sería involucrado en vejámenes similares. No tenía deudas con nadie económicamente hablando, pues dentro de su código de ética estaba siempre devolver el dinero prestado. Los padres de uno de sus amigos también quedaron hipnotizados y encantados con la forma de ser y las historias de David Harker, por lo que le ofrecieron quedarse en casa sin tener que pagar la renta, lo cual hizo durante 6 largos meses, retribuyendo los favores de su posada con labores domésticos y con tareas del hogar. Era un tipo inteligente, ingenioso, educado y muy exitoso con las mujeres, según descripciones de personas de su entorno. También tenía momentos donde resultaba ser posesivo o incluso manipulador. Prefería tener todo el tiempo el control de sus relaciones, aunque cuando estaba ebrio perdía la credibilidad de parte de su fanaticada, quien consideraba ingenuamente que sus historias eran muy exageradas. Es decir, ¿quién confesaría acabar a una mujer y acometer actos de necrofilia abiertamente para impresionar a unos jóvenes skaters? David Harker se relacionó con una joven de 17 años a quien convenció para vivir juntos en un piso de 2 habitaciones. Al principio parecían una pareja joven y amorosa, incluso la chica describe a su amante como gentil y tierno en la intimidad, pero el abuso con la bebida empezó a denotar cambios de ánimo preocupantes en David Harker, quien confesó a su compañera cómo en ocasiones sentía las ganas de capturar y torturar personas, lo que significaría una maniática confesión. Harker le pide a su novia que lo ayude a cazar y buscar personas para cometer sus impulsos criminales, pero la joven asustada se niega ante sus declaraciones e ignora las actitudes de su novio, quien le advierte que podría acabarla y desaparecerla un día sin que nadie se diera cuenta.
Así fue como un día temprano en la mañana, influenciado por un arrebato de impulsividad, David Harker despertaría abruptamente a su novia levantándola de la cama a la fuerza, la cual apretaría con sus brazos y atacaría intimidatoriamente, por lo que la joven, asustada pero a tiempo, corta su relación definitivamente con David Harker luego de su violencia y los ataques contra ella. La pareja termina tras año y medio de relación. La joven posteriormente declararía sobre su exnovio como tenía la obsesión de leer libros extraños de corte macabro, al igual que cintas de video o documentales forenses. Sabía demasiado sobre asesinos en serie, estudiando minuciosamente los detalles de los crímenes. También confesaría a su antigua novia cómo añoraba ser un día conocido como el asesino más joven de Gran Bretaña. Por otro lado, Julie Patterson y Alan Tyler continuaban viviendo juntos a pesar de su relación abierta y sus abusos con la bebida. El 16 de abril de 1998, Julie Patterson desaparecería espontáneamente sin avisar a nadie. Su novio, Alan Tyler, no se preocupó en lo absoluto por la desaparición de su chica, pues a veces ella acostumbraba a desaparecer por días cuando se sentía triste o deprimida. Aún así, en esta ocasión tardaba demasiado en regresar, mucho más de lo normal. Julie no se presentó para retirar su dosis médica de Valium, lo cual hacía sin falta cada mes. Tampoco compareció a una cita médica importante que había separado previamente, por lo que evidentemente la mujer estaba desaparecida. El 29 de abril de 1998, Alan Tyler llamó a la policía y denunció formalmente la desaparición de su novia. Investigaciones rastrearon los últimos pasos de Julie Patterson, dando con sus lugares de frecuencia y entrevistando amigos y familiares cercanos, pero pasaban los días sin hallar una sola pista clave. Se decide involucrar a la prensa y difundir fotografías en diferentes periódicos y noticias. Finalmente fue reconocida por los espectadores. La madrugada del 16 de mayo, con la ayuda de un entrenado perro de búsqueda, encontraron el cuerpo putrefacto dentro de una bolsa en un vecindario relativamente tranquilo del estado. Un vecino local afirmó a las autoridades que no había por qué temer, pues en la bolsa había un perro muerto que llevaba 2 semanas haciéndose huesos, pero la policía decidió esperar al amanecer para ver el contenido de la bolsa con más detalle. Al volver a inspeccionar los restos, era evidente que se trataba del amputado torso desnudo de una mujer de 32 años. Los médicos forenses reconocerían el cuerpo como el de Julie Patterson, aunque todavía le faltaban las extremidades y la cabeza. Tiempo después, un joven se presentó afirmando que conocía a alguien que había contado el macabro crimen de Julie con frivolidad e indiferencia. Se trataba de David Harker, quien ebrio contaba historias a sus admiradores jóvenes. Al menos 25 personas sabían del crimen por su propia boca. Había dado detalles explícitos y se jactaba de sus actos, regodeándose como un héroe. Dijo a algunos testigos que la cabeza y las extremidades estaban en la basura y el río, aunque casi nadie le creyó su historia, tomándolo como un loco. La policía investigó los antecedentes del joven, quien ya estaba bajo fianza por cargos de agresión y robo. Fue buscado para ser entrevistado y allanar su casa, la cual era una pocilga completa, llena de humedad, desorden, alimentos vencidos y salpicaduras de sangre seca por doquier. El tipo ni siquiera se había molestado en limpiar la escena del crimen. Rastros de sangre en señal de arrastre de un cuerpo humano se dirigían hacia la cocina, la cual llevaba años sin haber sido limpiada. Había bastante ropa de mujer tirada, zapatos deportivos, blusas rasgadas y un cuchillo manchado de sangre dentro de una bolsa plástica encontrada en el garaje. Las prendas de ropa y los rastros de sangre eran de Julie Patterson, según lo analizaron los laboratorios, por lo que David Harker fue inmediatamente detenido. David se negó rotundamente a revelar dónde estaban los restos de la víctima, a pesar de las constantes súplicas de los familiares de la víctima. Fue sometido a varios exámenes psiquiátricos y entrevistas. Conoció a Julie Patterson en un pub local. Luego bebieron durante un rato y ella fue con él hacia su domicilio.
Rogelio, teniendo relaciones hasta aburrirse. Fue entonces cuando en un ataque de impulsividad, David Harker decidió estrangular hasta acabar con su respiración. Luego volver a tener relaciones íntimas aunque estuviese muerta y acortar sus extremidades con sevicia, rebanando la carne de los muslos con delicadeza particular, las cuales cocinó y las devoró con pasta y queso. Se deshizo del cuerpo, la cabeza y las extremidades en diferentes paquetes, afirmando a los psiquiatras y entrevistadores que no era la primera vez que lo hacía, que antes había acabado a personas en 2 ocasiones más. No reveló las identidades de sus víctimas, aunque citó que estaba haciendo una máscara con los restos humanos de ellas, lo que terminó de dilucidar su cuadro de psicopatía. El 10 de febrero de 1999, un informe de psiquiatría afirmaba que sus actos fueron hechos por pura maldad sin que su enfermedad lo obligara a hacerlo, por lo que se le negó la reclusión hospitalaria y fue condenado como cualquier civil. Afirmó que haría lo mismo nuevamente si tenía la oportunidad de salir a las calles, por lo que se le impuso la cadena perpetua. Es recluido en una cárcel de máxima seguridad, condenado a más de 21 años de cárcel tras el encierro. Envió cartas a la prensa para que se escribiera un libro sobre él, acusándose de ser una víctima que fue sometido a golpes desde muy pequeño, limpiando los restos de las peleas de perros que organizaba su propio padre abusador, hijo también de una madre discapacitada, por lo que desde muy joven fue él mismo quien asumió todas las tareas del hogar. La vida de Alan Taylor, pareja de Julie Patterson durante el homicidio, se inclinó a la obsesión por encontrar los restos de su amada, se entregó a la bebida y en el año 2006 acabó a un compañero de tragos. Alan quería ir a la cárcel para encontrarse cara a cara junto a David Harker para así vengarse de él, pero fue juzgado, condenado a cadena perpetua y enviado a una prisión diferente. Meses más tarde, durante su reclusión, puso un punto final a su vida en su propia celda, víctima de su propia frustración. Freddie Newman, padre de los hijos de Julie Patterson, tampoco se recuperó del impacto tras la horrenda muerte de la madre de sus hijos, terminando con su vida posteriormente, asumiendo una culpabilidad falsa por la vida de quien alguna vez fuera su novia. En enero de 2021 se emitió la ley Helen, la cual obliga a los criminales a declarar dónde están los cuerpos o restos de sus víctimas antes de recibir cualquier tipo de privilegio o acceso a la libertad condicional, incluso para hacer negociaciones sobre la condena. De lo contrario, seguirán en prisión. Hasta aquí va el caso de hoy. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo de 2 maneras. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de las 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo vídeo, mi leyenda. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.